Bienvenidos al noticiero La Hora del Bicentenario. El día de hoy, junto con mi compañero Brian Sanabria, presentaremos algunos héroes de nuestra historia, en conmemoración a los 200 años de independencia. Nos dirigimos en este momento al lugar de la casa del primer Congreso de las Provincias Unidas, con nuestra corresponsal Paula Barragán, acompañada del ilustre general Simón Bolívar. Buenos días, querido público. Hoy les estamos transmitiendo sobre la vida y obra del general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, más conocido como Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas, la actual capital de Venezuela, y fue uno de los principales ideólogos, líderes y combatientes de un sueño llamado libertad. Bolívar creía que con la unión de Venezuela, Ecuador y Colombia se formaría una gran nación llamada la Gran Colombia, pero que finalmente se disuelve y da origen a la Nueva Granada. Observemos el siguiente video que nos ilustrará sobre este personaje tan sobresaliente para nuestra independencia. Simón Bolívar es uno de los más importantes miembros de un grupo de personas que conocemos como los Libertadores de América. Ellos llevaron a cabo una serie de revoluciones contra el gobierno español en América a principios del siglo XIX. Como resultado directo de la capacidad de Bolívar como escritor, orador y comandante militar, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá se independizaron de España. Sí, es como el Miguel Hidalgo o George Washington de la mitad de Sudamérica. De hecho, cuando Bolívar era joven, uno de sus grandes héroes era Washington. Nació en el seno de una familia aristocrática en la colonia española de Venezuela en 1783. Como muchos sudamericanos ricos, Bolívar se educó en Europa. En España estudió los principios de la Ilustración, el movimiento del siglo XVIII que consideraba a la razón humana lo más valioso. Los filósofos de la Ilustración se concentraban en ideas revolucionarias como la democracia y los derechos de los individuos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa se inspiraron en estas ideas. Bolívar creía que Sudamérica necesitaba sacudirse el gobierno extranjero. Bueno, Bolívar y muchos otros pensaban que era injusto que millones de seres fueran gobernados por un rey o reina distante. En esa época, España tenía territorios en todo el Caribe, Norteamérica, México, Centroamérica y Sudamérica. Mientras viajaba por Italia, Bolívar juró no descansar hasta que Sudamérica se viera libre de la opresión española. Regresó a su país en el momento oportuno en 1807. España estaba ocupada peleando contra el gobierno francés en la guerra peninsular y los revolucionarios de Sudamérica pensaron que no se les presentaría otra oportunidad mejor. Bolívar se integró a la resistencia venezolana y rápidamente ascendió de rango. Tras reconocer su don de la oratoria, los líderes de la resistencia lo enviaron a una misión diplomática en Londres en 1810. A su regreso pronunció un conmovedor discurso en favor de la independencia venezolana frente al Congreso Nacional. Bueno, Venezuela declaró su independencia en 1811, pero lograr esa independencia no fue algo automático. Hubieron otros 9 años de intensa lucha, en los que el control de Venezuela se repartía entre los revolucionarios y los realistas, quienes permanecieron leales a la corona española. Durante este tiempo, Simón Bolívar pasó a ser oficial del ejército revolucionario. Siempre que las fuerzas españolas recuperaban el control, él huía a los países vecinos donde usaba su talento con la pluma para conseguir aliados y dinero. Bueno, alrededor de 1812, Bolívar huyó a Cartagena en el territorio de Nueva Granada, hoy Colombia. En 1813 retornó a Venezuela respaldado por la ayuda militar de Nueva Granada. En casi todas las batallas tenía muchos menos hombres que las fuerzas españolas, pero aún así logró recuperar Caracas, la ciudad capital. Bolívar fue aclamado en toda Venezuela como el Libertador. Fue sumando victorias en toda Venezuela, Nueva Granada y lo que hoy es Ecuador, pero la más grande de todas llegó en 1819, en la batalla de Boyacá. Esta batalla sacó a los españoles de Nueva Granada y marcó el principio del fin del Imperio Español en Sudamérica. A lo largo de los años siguientes, las últimas fuerzas españolas en Venezuela y Ecuador fueron derrotadas. En 1821 se fundó una nación nueva llamada Gran Colombia, compuesta de todos los territorios recién liberados. Bolívar fue su presidente.
Después de reunirse con el otro gran libertador de América, José de San Martín, quien ya había liberado a Argentina, Chile y el sur del Perú, Bolívar condujo a su ejército a Perú y expulsó del continente a las fuerzas españolas restantes. Con eso, toda Sudamérica finalmente había logrado su independencia. En 1825, el pueblo del Alto Perú creó una nación nueva a la que puso el nombre de Bolivia, en honor de Bolívar. Bueno, Bolívar se apegó a los principios de la Ilustración toda su vida y se esforzó para establecer una liga de gobiernos democráticos fuertes en toda Sudamérica. Pero a lo largo de los años siguientes, las disputas regionales, las rivalidades políticas y las guerras civiles hicieron pedazos la unidad que Bolívar trabajó tanto para lograr. Con el tiempo, esto condujo a la disolución de la Gran Colombia. Con el corazón roto, Bolívar renunció a la presidencia y en 1830 murió de tuberculosis. Para concluir, los invitamos a todos ustedes a reflexionar de forma crítica sobre la ideología de Simón Bolívar, consultando sobre la Carta de Jamaica y otros escritos que nos ayuden a informarnos sobre su pensamiento. Gracias a todos ustedes, les habla Paula Barragán, continuamos en estudio. Gracias, Paula, por la información. A continuación vamos a conocer al hombre que transcribió los derechos del hombre y del ciudadano. Con ustedes, Antonio Nariño. Hola, hoy nos encontramos con Julián Hernández, que nos va a mostrar la Casa Museo Antonio Nariño. La Casa Museo Antonio Nariño hace referencia justamente a este gran personaje de nuestro proceso de la independencia. Él fallece en esta casa en 1823 a la edad de los 58 años. Bueno, Nicole, entonces esta sala representa la vida periodística de Antonio Nariño. Es considerado padre del periodismo de nuestro país, ya que pues, precisamente tenía su propia imprenta, le gustaban mucho las letras, la filosofía, y pues uno de los aportes que tiene él es la traducción, la publicación y la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano del francés al castellano. Este documento nace en la llamada Revolución Francesa y pues posteriormente llega a nuestro país. Antonio Nariño y otro grupo de amigos pues hacen todo este proceso de la traducción de este documento. También posteriormente hace otros periódicos como La Bagatela, como Los Toros de Fucha, otros artículos para la corona española particularmente, y pues es como otro de los aportes importantes que tiene Antonio Nariño dentro del proceso de la independencia. Julián, ¿qué podemos destacar sobre la carrera militar de Nariño? Bueno, particularmente Antonio Nariño nunca tuvo una formación militar a comparación, por ejemplo, con otros próceres como Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander y bueno, y muchos otros más. Él llega a ser directamente general, pues por su estatus social y por su conocimiento político, directamente llega a ser general en ese momento. Más o menos a mediados de 1812 tiene su primera batalla como general combatiendo en Bogotá, salvaguardando la ciudad, pero no de los españoles, sino de los federalistas particularmente. Tuvo unas grandes enemistades con otro gran personaje, que fue Camilo Torres, y él estaba salvaguardando la ciudad. Ya posteriormente, muchos años después, Antonio Nariño está comandando la campaña del sur en Pasto, y justamente este póster grande que tenemos acá es esa representación de esa última batalla. Desafortunadamente, él pierde esa batalla y va directamente a prisión a España, desafortunadamente. Otro de los temas bonitos de Antonio Nariño justamente es el tema de los derechos humanos. Un apelativo que recibe es el hombre de los derechos. Por eso la Casa Museo tiene esta investigación apoyada por diferentes historiadores y algunas universidades, donde particularmente hay puntos en el mundo donde hubo algo o ocurrió algo para tener lo que actualmente tenemos nosotros como derechos. Antonio Nariño pues hace parte de nuestra línea de tiempo, ya que, como comentábamos anteriormente, él traduce este documento, ¿no?
Una cosa interesante, y es que todos estos grandes personajes y todas estas diferentes guerras, revoluciones, diferentes episodios en la vida generaron esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que exactamente son 30 derechos que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Y pues por eso Antonio Nariño hace parte importante de este tema, ¿no? Ya que pues él como que nos da la información de tener derechos acá en nuestro país. La Casa Museo va a ser una representación de la vida cotidiana de los siglos XVIII y siglo XIX. Todos los enseres, muebles, documentos que tenemos en nuestra Casa Museo son de esa época, originales de esa época, exactamente. Entonces son muebles que no podemos determinar si acierta si fueron utilizados por el general Antonio Nariño, pero sí todos son originales de ese momento. Entonces son muebles que se utilizaron como una sala de estilo francés, una alacena de estilo mudéjar, tenemos armarios, diferentes tipos de baúles que se utilizaban para guardar ropas o otros enseres. La cama, a veces una de las preguntas más comunes en nuestro museo es: esta fue la cama donde murió Antonio Nariño. Pues desafortunadamente sí no lo podemos determinar, aunque la cama pues hace parte de esa época también, pero no podemos determinar si fue así, ¿no? Una cosa muy interesante, y es que muchas personas amablemente donaron los muebles, muchas personas también desde nuestro Museo Nacional trajimos estos muebles pues para tener como una representación de cómo se vivía en esa vida como tal. Pero yo te tengo una pregunta, en sí, ¿cuál fue la causa de la muerte de Antonio Nariño? Bueno, Antonio Nariño muere a raíz de una enfermedad común en esos tiempos que era la tuberculosis, que es una afectación a los pulmones y pues que muchos, inclusive próceres y muchísimas personas en ese momento murieron de esa enfermedad. Esta última sala representa una parte triste de Antonio Nariño, y es que de los 58 años de vida que él tuvo, desafortunadamente estuvo 21 años en la cárcel, 21 años en diferentes momentos y por diferentes motivos, justamente por defender prácticamente sus ideales, por defender los derechos de los ciudadanos, por defender las posiciones políticas que tenían en esos momentos. Por ejemplo, la primera vez que está en la cárcel justamente es por la traducción, la publicación y la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano. La segunda vez que está en la cárcel, desafortunadamente, es en su faceta de periodista. Ahí lo llevan a prisión por hacer La Bagatela. La Bagatela es un periódico bastante interesante, ya que habla sobre la vida cotidiana de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, habla también sobre los derechos que como ciudadanos se tenían, pues claro, a la corona española no le servía este tema, ¿no? También por sospecha de sedicia a la corona española lo llevan a la cárcel, y por última vez, que desafortunadamente es cuando pierde la batalla en Pasto en la campaña del sur, entonces también se lo llevan prisionero para España a la cárcel real de Cádiz. En este lugar es donde suponemos que adquiere la tuberculosis, que es la enfermedad que termina con su vida. Ya cuando llega a nuestro municipio, justamente buscando un lugar diferente a la sabana de Bogotá para tratar de mejorar esas dolencias pulmonares, podemos decir que también fue una casualidad que haya llegado a nuestro municipio. Su destino era llegar a Sogamoso, pero pues pernoctó en esta casa, estuvo aproximadamente casi 2 meses y pues desafortunadamente falleció. Su cuerpo fue quemado para evitar cuestiones de contagio. Era algo muy común que pasaba con las personas que morían de estas enfermedades, y pues muy seguramente la cama, muy seguramente las ropas, libros que de pronto él hubiera tenido de contacto en sus últimos meses de vida también pues, los quemaron para evitar contagios, ¿no? Cuando murió, después las cenizas o los restos los ponen en nuestra parroquia que vive arriba. Y ya muchísimos años después, formalmente regresan a Santa Fe de Bogotá y actualmente reposan en la Catedral Primada de Bogotá, en la Casa de Bolívar. Acá podemos ver una pequeña muestra de lo que fue la cárcel de la época. Sí, exactamente. Entonces,
Antonio Nariño estuvo prisionero en 2 ocasiones como un prisionero político. Por eso tenía la posibilidad de tener una cama alejada del suelo, tener su mesa con sus libros, tener tinta, lápiz o plumas para seguir escribiendo. Por eso vemos la forma de la casa. En este jardín, ¿qué plantas podemos encontrar o qué es lo importante de este jardín? Bueno, la casa originalmente era mucho más grande, donde había huerta, donde había, digámoslo, granja, donde posiblemente también había establo. Actualmente el jardín tiene, digámoslo, aproximadamente 100 diferentes plantas, entre plantas ornamentales, plantas frutales y también plantas medicinales. El tema de las plantas medicinales fue un tema muy bonito, ya que de pronto es un tema diferente, pero sin embargo hace parte del proceso de la independencia, que es la expedición botánica. Justamente Antonio Nariño ayuda, aunque no es, digámoslo, uno de los ilustradores o de los investigadores de la expedición botánica, pero a él le fascina mucho la farmacéutica. Por lo tanto, él también le gustaba investigar sobre qué tipo de plantas servían para los remedios. Particularmente, justamente tenemos nuestra pequeña huerta de plantas medicinales, pues en honor a que a Antonio Nariño también le gustó mucho la investigación de las plantas para utilizarlas como remedio. O sea, él las utilizó para poder tratar de curarse. Uno, también tratar de curarse, y pues mucho antes también tratar de curar o de buscar medicinas dentro de las plantas. Ok, entonces muchas gracias. Acá terminamos nuestro recorrido conociendo la vida e historia de Antonio Nariño. Ame a mi patria, cuanto fuese amor, lo dirá algún día la historia.